Bienvenidos a otra entrega del Anti-Podcast, un podcast sin sentido. Y en esta ocasión queremos, o digamos, intentaremos hablar de un tema que es un poco controversial. Creo que nos ha tocado a todos en cualquier parte del mundo. Yo vivo acá en Alemania, el señor William Méndez en República Dominicana. Pero es un tema que realmente nos ha afectado, digamos, sí, a todos de una manera u otra, y es el tema de los lockdowns, y que en Dominicana, ¿cómo que le dicen? Toque de queda. Bueno, no solamente toque de queda, pero es, ¿cómo le llamaron al tema de los lockdowns en Dominicana? ¿Cuál es la palabra? No, toque de queda. Toque de queda, ok, perfecto. Entonces, perdón mi ignorancia, eh, realmente es un tema que digamos, todavía está en discusión de que si funciona, que si no funciona. En República Dominicana vi que aprobaron, y corrígeme si no es cierto, vi que aprobaron 45 días más del toque de queda a partir del 13 o de julio, algo así, o de de la mitad de julio. Es decir, hoy estamos finales de julio, a finales de junio. Entonces quiere decir básicamente que 2 meses más casi 3 meses más en toque de queda en República Dominicana. En Alemania, Alemania tuvimos algo muy parecido. En el caso no sé cómo, yo tengo digamos, mis reservas porque también nosotros tuvimos algo parecido en Alemania, no tan estricto hasta cierto punto, digamos, diferente. Ujú. Bueno, ya tenemos que, ¿cuántos años en la pandemia? ¿Verdad que sí? Un año y 3 meses aproximadamente. Casi Más- 2 años y 4. Ah, Entonces, bueno, es un tema que interesante. Yo estoy 100% seguro que tú y yo, Willy, no tenemos el mismo punto de vista. Estoy casi seguro de que no lo sí. tenemos. Y entonces, no, man, qué sé yo, vamos a darle. Entonces, lo primero es que hay que decir que nosotros no somos expertos ¿cómo se llama? Políticas sociales, ni en En salud, ni nada de eso. políticas sociales ni salud. Mi posición solamente son puramente personales Personales. sobre mi perspectiva, ¿verdad? Porque yo lo he vivido de una manera, aunque digamos sí. Tú sabes que hay un problema hoy, Willy, creo yo, que es que hay demasiada información. Ujú. Y Sí. entonces, ¿cómo se Bueno, acomoda? sí, información entre comillas. Ajá, o sea, demasiada data, vamos a decir, Hay muchas, demasiada data. sí. Hay muchas noticias llegando y cosas. Y, sí. Hay acceso a Correcto, demasiadas cosas. exacto. Entonces, eso confunde muchísimo a muchísima gente. Y también hay personas que lo usan, tú sabes, como a su favor. Por ejemplo, depende de cómo lo vean, digamos, esa manera de, eh, digamos, validar. Muchas veces uno ve una data y uno valida como, oh, mira, yo tengo la razón porque dice esto. Pero muchas veces depende de la perspectiva, en la mayoría de los casos. Sí, sí, Pero, y de la realidad de cada quien también. Eh, Porque yo estoy casi seguro que en gran parte de lo que puede hacer que nuestro punto de vista sean diferentes es quizá el ambiente en el que nos desenvolvemos cada uno, tú sabes. O sea, yo tengo mis opiniones acerca de muchas cosas que mucha gente sean contrario a mí, y eso incluye lockdowns, el tema del aborto, el tema de la religión, o sea, muchísimas cosas. Eh, Hasta los lenguajes de programación, tú sabes, porque hasta la gente con la que tú te hayas desenvuelto te hace a ti pensar, por ejemplo, por el tema de programación, que es como el más trivial. eh, Hay veces que tú te topas con gente que quizá no hagan las cosas de la mejor forma.
Y muchas veces tú entiendes que en la comunidad de ese lenguaje es una porquería, ¿verdad? O sea, que todo ese tipo de cosas influyen. Y yo entiendo que la realidad de cada quien influye muchísimo en cómo uno vea las cosas. Ese es con el tema, por ejemplo, yo era full anti-Microsoft, así, tú sabes, cuando era joven, lleno de vida, super Linuxero. Después yo conocí C Sharp, viejo. O sea, mi crítica era que yo veía a la mayoría de developers, .NET developers, que ellos no sabían, o sea, ellos hacían las cosas, pero no sabían cómo funcionaban. Pero después que yo descubrí .NET, yo entendí que tú fácilmente tú haces un proyecto entero y no sabes ni siquiera cómo funciona. Tú puedes Ahora decir lo no, mismo, tú puedes decir lo mismo de cualquier lenguaje, en verdad. sí, pero por ejemplo, cuando uno usaba, por ejemplo, PHP, Ajá. imagínate tú, ahora tú puedes saber, por ejemplo, con .NET tú tenías LinkQ, tú tenías scaffolding, por ejemplo, con Rails, y tú tenías todos estos frameworks súper desarrollados que tú clic, clic, clic y resolvías. Con PHP en un momento no tenía que prácticamente escribirlo todo. Escribí un framework para hacer una aplicación. Ujú. En .NET ya tú lo tenías. Pero, bueno, para no saliendo del tema. Yo quiero empezar por el tema de los lockdowns en República Dominicana. Desde mi punto, no estoy viviendo allá. Ujú. Ojalá no quiero volver a vivir allá. Yo no he sido muy abierto con ese tema. La gente dice, oh no, David, como no quiere volver acá, todo lo que ve de República Dominicana se le encuentra mal. Es posible, ¿verdad? Ujú. Yo no estoy exento a eso, no me estoy excusando. Sí, Entonces, sí, no, yo creo que la gente también es muy, qué sé yo, le gusta romanticize things, porque el hecho de que tú estés aquí no quiere decir que tú quieras estar aquí. La mitad de este país se quiere largar, lo que pasa es que no puede. eso es Eso, verdad. eso no es, tú sabes, eso es así. Eh, yo casi no estoy siguiendo las redes sociales. Yo cerré el Instagram, literalmente cerrado, delete account, delete everything. Y me he quedado con Twitter. Y casi no lo uso también porque he borrado casi todos mis tweets. Y, si tuiteo algo a la semana lo borro, no sé, como que quiero estar totalmente desconectado de eso. Pero de vez en cuando yo vi, por ejemplo, reciente, he visto videos de los lockdowns, ¿verdad? Que sí, de cómo la gente funciona allá. Y lo vi también el año pasado, por ejemplo, cuando empezaron con los lockdowns, y yo no sé si todavía lo hacían con los toques de queda, era que yo veía videos en las redes sociales de gente de que esperando que a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, para que llegara la policía y salir corriendo, como una Ah, exacto, diversión. exacto. Y de que en serio, mi loco, o sea, Sí. para mí eso está súper heavy, en verdad. Eh, Ah, o sea, no. ¿Por qué no? No, porque, no sé, o sea, mira, tu hermana, loco, es intensivista ahora. Vi que ya se graduó y vaina. Mi esposa es médico. Y la situación de los hospitales era súper crítica. O sea, allá ha estado mejorando un poquito, pero viejo, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre es real, loco. O sea, era una vaina bestial. Entonces, a mí me molesta como que a la gente no le importa esa vaina. ¿Sabes? Ok. A mí me molesta mucho eso. O sea, gente que ya de la desesperación se bajaba a dar gritos, viejo. O sea, porque es muy fácil tú verlo desde fuera, no, porque el que se va a morir, que se muera, que sé yo, ajá. ¿Y qué tú haces con esa gente que están ahí tratando de salvarte la vida y no pueden hacer nada? Y que le importa. Y que llegan a su casa a dar gritos porque a ti no te dio la gana de cuidarte, viejo. Pero Entonces, los para mí es médicos una se actitud, vacunaron temprano, ¿no? perdón. Los médicos se vacunaron temprano. Sí, viejo, pero 11 meses luego de la pandemia. Y no es que se vacunen, es que tú vas allá y te estás muriendo y ellos tienen que salvarte, viejo. Y a ti no te da y a ti eso no te importó. Entonces, ¿qué ellos van a hacer? Te van a dejar morir porque tú dijiste que simplemente
tú no querías estar jodiendo con un lockdown, que tú querías estar en la calle, que de quien que se muera, que se quiere ¿Cómo morir. que le dicen de que teteo? ¿Qué le dicen? ¿Qué sé yo? El teteo, la vaina, el coro. Sí, sí. Entonces, para mí, eh, para mí es una forma muy egoísta de ver las cosas, porque las cosas no solamente te afectan a ti. Y por ejemplo, el otro día, sí, cuando yo me vacuné, me puse la segunda vacuna, yo cogí una frase que yo vi por ahí y lo puse, que es como, yo me vacuné porque mis decisiones personales nos afectan a todos. Entonces, para mí, yo entiendo que hay que tratar de ponerse en los zapatos del otro. ¿Tú ves? Siempre. Porque las personas, por ejemplo, la gente antivacuna, no, porque tú tienes que ponerte en los zapatos míos, sí, pero tú nunca te estás poniendo en los míos. Entonces es como que todo el mundo quiere que tú te pongas en los zapatos tuyos. Todo el mundo quiere que tú te pongas en los zapatos de ellos, pero nadie quiere ponerse en los tuyos. ¿Tú ves? Y esa parte del área médica, lo primero es que no es un secreto que nosotros como país estamos necesitados de muchísimo más médicos que lo que hay. Eh, yo no sé cómo funciona, por ejemplo, en Alemania, pero yo estoy casi seguro que son muy pocos lugares en el mundo donde un residente tiene que trabajar 24 y 30 horas corridas sin dormir. Según yo tengo entendido, en la mayoría de los lugares, tú tienes shift como turno de 12 horas. Eh, Estados Unidos, por lo menos, creo que en España, México, esos lugares, no tengo mucho conocimiento, pero sí más o menos lo que yo he conversado con mi esposa. Eso es lo que se da en muchos países. Porque luego de que tú tienes 24 horas sin dormir, lo primero es que ya tú le estás causando daño neurológico a esa persona. Ujú. Probablemente irreparable, ¿verdad? Lo segundo es que un tigre, porque le dio su maldita gana de creer que porque tiene un año más que tú en la residencia y que a los 2 años no nos vamos a ver allá afuera haciendo lo mismo, se cree que tiene poder sobre ti, te manda al diablo y te hace lo que te... O sea, te pone a sufrir, loco, por pendejada. O sea, que... Ujú. Tú sabes, mucha gente dice que no, porque eso no es una milicia. No, no, no. En la milicia ustedes lo preparan para desgraciarse la vida con una gente. Pero en la medicina ustedes lo están enseñando a salvar vidas. Entonces, hay un asunto ahí, un tema que le hace la vida al médico dominicano mucho peor de lo que es. Entonces, encima de eso, a la población no le importa. ¿Tú ves? Y te llenan los hospitales. Entonces, encima de eso también, hay muchos especialistas que tienen trabajo del gobierno y no van a los hospitales. Porque tú no vas a un hospital a ganarte 50 o 60 mil pesos mensuales, cuando en tu clínica tú estás ganando 300 mil pesos, 400. Aquí hay médicos locos que se ganan sumas exageradas de dinero. Entonces, ¿qué hace esa gente? Que no va, que va una hora, y los residentes son los que tienen que resolver. Cuando mi esposa estaba haciendo pediatría en el Arturo Grullón en Santiago, cuando ella entró, eran como 20 plazas. Luego las redujeron como a 18 y a 17, una cosa así. O sea, o sea, la población va creciendo. Hay más necesidad de médicos y ellos están reduciendo la cantidad De de plaza. personal. ¿Te entiendes? Ujú. Y la única razón para eso, y quizás esto no viene al caso del toque de queda, pero tú sabes, me estoy desahogando, es que hay gente que simplemente no quiere que haya más médicos. ¿Te entiendes? Esa es para mí la única aplicación lógica, porque si hay más personas y la población está creciendo, se supone. Ahora, también hubo un tema que yo no sé si es cierto o no, pero se mencionó que una vez las asociaciones de clínica privada estaban como tratando de, no sé si como de buscar la vuelta de que en los hospitales no se hiciera tan buen trabajo porque le estaba quitando negocio a ellos. O Qué sea, fuerte. hasta ese punto estamos. Entonces, pero bueno, volviendo al tema del lockdown y que si tú te le mandas a la policía o no, como diversión, para mí eso no es gracioso. Porque, por ejemplo, mira, hubo momentos en los que hubo una vez que
que mi esposa duró como un par de meses, ya eso cuando ella era como R1, R2 de pediatría, que ella llegaba al hospital a las 7 de la mañana y ella salía al otro día como a las 5 o las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué tú crees que ella iba a hacer? Ella llegaba a la casa, se dormía. Yo la levantaba como a las 10 de la noche para que comiera algo. Y lo que ella me decía, ya lo subieron el paciente, así como asustada. Ya. Pero a nadie le importa esa vaina, loco. O sea, el que se quiera morir, que se muera, ¿verdad? Entonces, Sí, ok. eso me molesta mucho, en verdad. Yo entiendo eso, man, y hay que ser muy insensible para no, como tú sabes, sentir algo de empatía. Y qué sé yo te puedo decir que sí, mi hermana sí tuvo también un breakdown, o sea, un No, sí, momento me imagino. grave, porque ella estaba en el front line atendiendo a los Totalmente. pacientes en UCI. Sí. Y yo lo entiendo, man. Esa cosa yo lo entiendo. La verdad que el tema, por ejemplo, para mí es un poco difícil de hablarlo porque yo no quiero sonar muy crudo. Porque, por ejemplo, yo te escucho y yo veo como realmente son problemas del sistema de salud en República Dominicana. Obviamente, aquí hay otros Ujú. tipos de problemas. Eh, Realmente, sí, hay otro tipo de problemas. Pero más o menos las cosas funcionan bien. Sí. Y entonces, ok, entonces, pero realmente, tal vez yo te escucho y tal vez que el tema se agrava por los problemas que tiene el sistema de salud en la República Dominicana. Eso es lo que yo obtengo, porque por ejemplo aquí, ¿qué nos dijeron aquí? Aquí nos dijeron, bueno, si tú tienes síntomas, si tú no estás grave, no vaya al médico, quédate en tu casa. Ujú. Eso fue lo que nos dijeron, literalmente, O o sea, sea, no es de que... aquí también, aquí también. Y la gente, y mucha gente ni siquiera fue, tú sabes, mucha gente se enteró Sí, después que tenían anticuerpos, porque después se sí. hacían la prueba, ay, tú sabes, como X ya para viajar o lo que sea, hacían la prueba y tenían Ujú. anticuerpos. Eh, pero aquí, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí hablaron de como del miedo digamos sí, de las unidades para atender el COVID. Como que siempre hubo ese miedo de que, oh no, el lockdown es para evitar que el UCI se llene. Y de hecho, En parte, incluso en parte, ¿verdad que sí? Yo sé que la cultura dominicana también, hay mucha gente que por un dolor de cabeza va a no, emergencia no, también. loco, o sea, es jocoso, pero hablando con otras personas que son como que trabajan en emergencias y cosas, dicen que ya ahora nomás llegaban a la emergencia de verdad, porque Ajá, antes ajá, la gente, también. o sea, al 911 aquí le dicen como el Uber de la gente, porque te duele el dedo meñique del pie izquierdo. Allá llevan al tipo del 911, tiene que salir, porque tú llamas y te tienen que ir a buscar. Ajá, ajá. Ya tú sabes, el Uber de la gente. Y el caso, por ejemplo, yo estuve leyendo, yo no sé si fue en la noticia de la tercera dosis Ujú. de la vacuna que van a poner en Dominicano, o la noticia, estaba tratando de buscarla, pero no quería de concentrarme y salirme de la Ujú. conversación. O fue la noticia de cuando anunciaron el toque de queda, pero básicamente decía que habían que 1.000 unidades, 2.000 unidades de UCI en el país entero. Y como que 900 unidades estaban, no, eran 1.000, y Ujú. 400, y casi 500 estaban Ujú. llenas. Y yo te queda 1.000 unidades, viejo. ¿Cuánta gente hay en Dominicana? 10 millones, 11 millones, 12 Casi millones. eso. Sí. Mm, Wow, me encuentro en 1.000 en 11 millones o en 10 millones. Me loco, o sea, Punto 1%. punto 10, ¿verdad? 10%, no, punto 1%, punto 10%, ok. Ajá. Men, tú te quedas to be honest, like, yo creo que el problema mayor es que el sistema de salud dominicana no funciona. Entonces, Exacto. Exacto. No, el ese sistema de como que salud es una realmente, basura.
eso es lo que yo digo que realmente el problema. Entonces yo digo, ok, entonces, ok, para mí ese es el problema, porque tú decís a mí que hay 1.000 unidades de UCI, eso fuera la noticia, yo puedo estar totalmente equivocado. En el país entero, viejo. O sea, yo digo que esto No, tiene que ser relaja. no tengo el dato, Y habían pero como son pocas. 1.000, Porque son pocas. el problema es que, por ejemplo, aquí hay muchas clínicas. Por ejemplo, en los pueblos. En los pueblos tú tienes 2 o 3 unidades de UCI. ¿Verdad? Yo, Entonces, ajá. y en total eran como 2.000 unidades, como unidades como para poner pacientes de UCI, del De virus. No COVID. voy a decir el nombre porque, sí, del COVID, No, ya pero leí. ya vamos a tener que decirlo porque yo sé que el AI de YouTube dice COVID y ya pone, mira, la Organización Mundial de la Salud y para la información. Yeah. Pero el caso es que yo estaba leyendo, o sea, 1.000 unidades, 10 millones de personas, 11 millones de personas, alguna gente dice que somos. Men, y hay 1.000 unidades. Y entonces realmente con esa muy poca, o sea, con ese sistema de salud tan deprimente, es fácil que cualquier cosa que pase en Dominicana, por ejemplo, de ese tipo, una pandemia, pues entonces causa bastantes estragos. Entonces, ok, entonces vienen y ponen el toque de queda. Y entonces tú dices, oh, ¿quiénes respetan el toque de queda? ¿Quiénes realmente respetan el toque de queda? O sea, porque Dominicana, para mí, El tema es sumamente complejo porque lo primero que no respetan el toque de queda son los empresarios, ¿verdad? O sea, exacto. no te voy a decir todo, tú ves, porque hay mucha gente seria, hay mucha gente que sí lo respeta. Pero, por ejemplo, cuando tú ves una institución, ¿cómo se llama? Una bebedera de esa, una vaina que está full de gente, qué sé yo cuánto. Y no le vamos a llamar al empresario, porque yo le gusta que lo llamen empresario, pero eh, la gente, yo entiendo que la gente, ¿verdad? O sea, yo siempre te he dicho a ti que el gran problema de este país no es los políticos, sino la gente, porque los políticos salen de la gente. Eh, Está bien que tú vayas, ¿verdad? A un lugar que supuestamente debe estar cerrado, pero el propietario lo abrió. ¿Tú ves? Ujú. Yo, Y eso, y esas cosas, o sea, entonces, ¿quién es el culpable? Porque si está cerrado, la gente no va. Entonces hay también. alguien, tú sabes que, entonces, pero también, loco, aquí es difícil tratar con la gente, ¿no? Sí, ok. Aquí porque aquí el romo está primero. O sea, Ok. hay videos y vaina de gente como quilla porque no le dijeron que tenía que durar 3 días sin beber y la vacuna se la pusieron un viernes. O sea, que tú le estabas arruinando su fin de Un fin semana. de semana. Y yo vi un video de un licor, yo no sé a dónde, pero oye, habían más de 100 personas ahí adentro. El único oco como de 100%. Yo no sé cómo caben tanta gente Sí. en un licor. Entonces, pero te dice, hay Y gente la que gente dice, huyendo con su botella y vaina, así. sí, loco, salen con su bollita y salen de espalda para que no lo vean y salen corriendo por ahí. Eso es para mí es súper gracioso. Pero entonces, por eso digo, ¿quién interrumpe el toque de queda? Yo he leído en Twitter gente que dice, no, porque la gente de barrio, y yo soy de barrio, yo vengo de un barrio, yo sé lo que se mueve ahí, pero también yo veo videos de boda, vi un video de una boda, full de todo. En la noche, los tigres, grabando, así, subiendo a las redes sociales, y lo hacían. Lo primero caso masivo fue una boda de gente muy, tú sabes, en Punta Cana y vaina. O sea, Yo me enteré realmente. Tú sabes que yo conocí gente de los primeros casos de allá del Dominicano, en verdad. Pero no voy a opinar de ese tema porque no quiero hablar no, de no, nadie no, de no. gente conocida. Pero, Pero la realidad. pero, no, no es realidad. O sea, porque es que realmente tú dices, bueno, ok, en el barrio se curan de la policía y del toque de queda, porque realmente no hay policía para quedar atrás a la gente. Y qué bueno. Pero también o sea, los riquitos, los popis, también lo que se curan con eso, porque al final ellos tienen la influencia para decirle a los policías que miren por otro lado. Tú sabes, una boda, yo soy hijo de Y fulano. tienen forma de hacer la cosa más privada, tú ves.
y tienen forma de hacerlo sin nadie se cuenta. También vi que decían de que fiesta en los moteles. Eso fue lo que era. Oh, sí. El, el caso es que te queda, pero que es que te fijas que en verdad para mí, o sea, lo que realmente están apoyando el toque de queda o respetan el toque de queda son dos gatos, man. Y esos dos gatos que respetan el toque de queda no hacen, como de que una golondrina no hace primavera. Son muy poca gente, o sea que el efecto real, o sea, el efecto real desde mi punto de vista es mínimo. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con los lockdowns. Yo soy pro libertad, yo soy de la gente que toma sus decisiones de manera consciente y que el que, como tú dijiste, yo lo digo, o sea, el que quiera morirse, que se muera, el que Sí. quiera meterse 500 gramos por la nariz de cocaína, que se la meta, no me importa, yo no me meto en esas vainas. Cada quien toma sus decisiones. Pero yo digo que ¿cuál es digamos, si para mí me da mucha, lo que yo encuentro súper gracioso de los lockdowns es que realmente muy poca gente lo respeta. Tú sabes, Yo no diría eso full, porque el problema, por ejemplo, aquí, mira, honestamente, cuando el lockdown era como a las 7 de la noche, a las 5, bueno, primero a las 5 de la tarde, cuando todo empezó, men, no se oía nada. O sea, no había absolutamente nadie en la calle, viejo. O sea, a las 5 de la tarde parecía un cementerio, man. O sea, yo sé que al principio es así, tú sabes que sé yo cuánto, pero después a las 7 de la noche, bueno, no se oía nada tampoco. O sea, realmente la gente se trancó y la gente hacía su cosa, pero era limitado. El problema es que, o sea, quizá eso no se reflejó tanto para mí, a mi entender, no se reflejó tanto en los casos y eso. Porque, ¿qué pasa? Que como tú tenías un lockdown a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, tú tenías que ir a los lugares públicos, privados, o a supermercados, lo que sea. Bancos, oye, loco, la fila de los bancos aquí, tú sabes que aquí todavía hay mucha gente que no sabe usar una tarjeta o no sabe hacer una transferencia, ujú. que para allá cobrar, van al banco, Loco, la fila en el solazo, man, a las 2 de la tarde. Los bancos tuvieron que poner un reguero de carpa y todavía están, porque la fila llegaba, man, en 2 cuadras, tú para entrar a un banco. En los supermercados era todo así, porque como iba a cerrar temprano, entonces tú incrementabas la cantidad de gente visitando un lugar al mismo El tiempo. flujo de gente al Sí. mismo tiempo. Entonces, eso para mí fue algo estúpido. Tú ves, o sea, para mí de que un lockdown a las 5 de la tarde. El tema es extremadamente complejo porque también, yo no sé el porcentaje, pero es sumamente alto el porcentaje de negocios en este país que son de ocio y vainas, o sea, bebida, comida, cine, qué sé yo qué, o sea, todo el entretenimiento y todas esas cosas es sumamente grande. Entonces, tú le estás haciendo un daño a esa gente. Pero es como que para mí encontrar la fórmula perfecta entre cómo mantener eso a flote y cómo mantener la salud también a raya es difícil. Especialmente porque ¿cuál fue la última pandemia que tuvimos experiencia? O Decían sea, como la gripe española en sí, pero 1900. ¿quiénes están vivos? O sea, ¿quiénes toman decisiones basadas en eso ahora mismo? Nadie, loco. Ujú, ujú, Entonces, y no estoy hablando de República Dominicana, estoy hablando de todo el mundo. ujú, ujú. O sea, no hay muchos parámetros para tú lidiar con ese tipo de cosas, o sea, qué hacer y qué no hacer. Entonces, por más que se quiera, todos los gobiernos, todos los países están inventando. O sea, o por lo menos Co- inicialmente todo el mundo estaba inventando. Vamos a ver qué Correcto. funciona. Correcto. ¿Sabes? Y entonces ahí es que yo voy, o sea, iba a mencionar eso, pues no te lo mencionaste primero. En UK agarraron a un tipo, en UK se están pasando, en Canadá se están pasando, en UK prohibieron los abrazos. O sea, prohibieron los abrazos. No, que si tú te vas a dar un abrazo público, Después que ellos dijeron que denle para allá y
Todo estaba bien al después principio. ven, te prohibieron los abrazos, o sea, men, y yo me quedé de un punto, y el tipo que anunció que prohibieron los abrazos, lo agarraron chuleándose con una secretaria, pegándole con la mujer los otros días. Súper gracioso. O sea, que Tranquilo. desde el punto de vista, o sea, ven, el político, los políticos que toman decisiones, yo vi que hay un consejo de salud ahora en República Dominicana, que son 10 gente. Y 10 gente están tomando, 10 gente que no es que, o sea, para mí, de lo que tú dices, o sea, no hay experiencia, no hay tanta experiencia en términos de manejo de la pandemia en el mundo, como en la era actual. Son 10 gente tomando decisiones por 10 millones de gente, loco. Sí, pero al Está mismo cabrón, tiempo hay que tomar está la cabrón. decisión. Lo que pasa es que también hay que tomar las decisiones fuertes, loco. O sea, Pero tú crees que esa gente que dicen, tú crees que de verdad, esa gente que dicen, sobre todo en Dominicana, eso pasa en el mundo entero, pero tú crees que en Dominicana de verdad los políticos y los empresarios, los que toman decisiones de verdad siguen las reglas? Tú lo sabes que no. no, O no, sea, porque no, porque no es el tema de seguir las reglas, es el tema de que alguien tiene que tomar las decisiones. correcto, pero porque es una, por lo menos porque nosotros no demandamos mayor como coherencia, como de los Oh, representantes. porque no, en este país no estamos en eso, loco. Correcto. Entonces tú dices, bueno, yo Escúchame, tú no ves que la mayor queja es salir a beber. O sea, nadie se está quejando, nadie se ha quejado de ir a un banco, nadie se ha quejado qué sé yo, de ir a una tienda. La gente se queja de que quiere salir a beber y quiere salir a andar. Y por eso tú ves todos los hoteles llenos, viejo. O sea, yo entiendo que la gente tiene deseo de salir, de qué sé yo qué, bla, bla. Pero, por ejemplo, yo voy a mi casa vamos a decir, en mi casa todos están vacunados. Y en los últimos días, te estoy hablando de este mes, como que yo he ido allá y casi no uso la mascarilla y cosas. Pero hasta este mes, yo iba a casa de mi padre y yo iba con mi mascarilla puesta y solamente me la quitaba cuando estaba en un espacio abierto fuera de la casa. Pero mientras yo estaba dentro de la casa, yo tenía mi mascarilla. Eh, la gente puede reunirse, hablar, puede juntarse con su familia, puede tener... No, 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 pero que ese no es el punto. El punto es, tú sabes, reventar, explotar. Entonces, pero la nadie... gente es libre de hacerlo. No, claro, totalmente, totalmente. Pero entonces, pero que esas las consecuencias de eso es lo que yo te estaba explicando al principio. O sea, Oh, sí, tú haces lo que te dé la gana, bien. Pero entonces, si por ejemplo tú tienes un familiar que está teniendo una emergencia real y necesita ir a un médico, a una clínica, y no te pueden atender porque el pana que tenía derecho de romper toque de queda y de gozar y de hacer todo lo que le da la gana, está en UCI, porque como el tigre se daba su juca, los pulmones no le sirven. Eh, Ese tipo no lo va a dejar. O sea, ¿qué tú quieres que haga un médico cuando tenga un tipo ventilado o cuando llegue un familiar tuyo por un problema de, qué sé yo, de lo que sea? ¿Qué oh, tú quieres que oh, pase? sacar el tipo no me importa, yo mi familia está primero, yo saco el Ajá, tipo patada tú lo y sacas, pongo a mi familia, familia, es mi familia, exacto. eso no hay que pensarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, que también tienes esa mentalidad de libertad y qué sé yo cuánto, cuando tú vayas a ese atropello que no eres tú, que no es tu familia, que otra familia lo está pasando, tú eres el primero que te va a quejar de eso De también. que De que no le están dando, de que están eligiendo a quién matar, básicamente. no creo, pero yo entiendo el punto a lo que el punto a que te refieres. Y digamos que en el momento yo sí me pongo a patarear y a hablar mucho, porque yo hablo mucho. Pero la verdad, el problema reside en que el sistema de salud es una mierda. Ese es el problema real. Entonces, que yo puedo quejarme de todo lo que yo puedo quejarme, y me quejaba en Dominicana, hasta que yo dije, yo me voy también a del país. Sí, Yo yo no puedo vivir entiendo. aquí. Y eso está bien, loco. Si tú puedes tener la forma de vivir mejor, amén. Pero entonces, ¿qué tú nos dejas a nosotros los que no podemos irnos?
Tú sabes que no te puedes, no, bueno, pero eso no es el tema. Está bien, pero si yo estoy aquí, viejo, ok, está bien. Vamos a decir que sí, yo me puedo ir, pero yo estoy aquí, ¿qué yo voy a hacer? tú eliges. O sea, la verdad es, para mí, desde el punto de vista, o sea, hay que ser más responsable. Hay que ser más responsable, no en los términos personales, sino en el término político. O sea, en mi caso, si yo quisiera arreglar el país, entonces sí yo hiciera, me involucrara políticamente para arreglar las cosas. No exactamente un partido, lo que sea, pero por lo menos yo no entiendo por qué el sistema de salud, por ejemplo, por qué los médicos todavía se quejan tanto del tema del salario. Mi loco, no ha aparecido un tipo que dice hasta aquí llegamos, o nos suben el salario, o no trabajamos, y no me importa lo que tú quieras, y punto, y no hacemos nada. Pero No, que fácil. nadie Es quiere, fácil. nadie quiere. No, no, y no es eso, viejo. O sea, mira, ¿qué tú vas a hacer si tú no tienes trabajo? Dime. ¿Qué tú vas a hacer Correcto, ¿eh? correcto. Entonces, ese es el punto. La gente elige la seguridad. O sea, dice, bueno, esto no está bien, pero esto es lo que yo tengo, y yo me agarro de ahí. Eso es normal, eso es normal. Pero la consecuencia de eso es que no se resuelven los problemas porque cada quien elige lo que le conviene. Eso es cierto. Y No, entonces al final, y también hay un tema que quizá esta sí es la parte para mí, es la parte controversial de lo del toque de queda y de ese tipo de decisiones. Es que yo trato de ser optimista con cada cambio que hay, ¿verdad? O sea, cuando Lionel le ganó a Hipólito en el 2004, yo traté de ser optimista, digo, coño, eh, la verdad es que pasan muchas cosas, bueno, y yo era un muchachito, pero tú dices como que, bueno, vamos a ver si las cosas mejoran, ¿verdad? Después que vino Danilo, al principio como que el gobierno, como que había un aire de que las cosas iban a pasar, ¿verdad? Y tú decías como, cuéntale, tal vez ahora sí, ¿verdad? Entonces, luego ahora viene el gobierno del PRM de nuevo y yo como que mantengo todavía un poquito la esperanza de que quizá las cosas se hagan bien. Pero entonces tú ves que todas las decisiones en cuanto al estado de emergencia y toque de queda, cuando era el gobierno del PLD estaban mal, a tomar, ajá, pero ajá. ahora no están tan mal. Entonces, tú no sabes hasta qué punto lo que un partido o lo que la oposición le critica al partido de turno, tú no sabes hasta qué punto es real, hasta qué punto ellos se están quejando de verdad. Ujú, ujú, ujú. Que no sea para denigrar la gestión de ese partido, de ese gobierno. Del adversario, digamos, sí. Sí, porque la política, bueno, no puedo hablar por En cómo todos se lados maneja la en el política. mundo, Aquí, pero es una aquí es religión, fuerte, loco. man. Aquí es fuerte, loco. No, el Estado como tal, para mí es una religión. La idea de Estado, loco, sobre todo en este país, loco, es increíble. Por ejemplo, Sí. yo tengo, o sea, yo estoy como contrariado, porque yo digo que en Dominicana yo me sentía más libre. Aquí yo me siento más seguro. Increíble. Entonces yo digo, wow, man, qué difícil, porque yo vivo tranquilo, tú sabes. Te está Pero, man, contradiciendo. yo me estoy contradiciendo durísimo y me siento sumamente incómodo. ¿Por qué digo que en Dominicana yo vivo más libre? Porque al final, tal vez, yo viviendo en Dominicana ahora, yo no respeto esa vaina. Tú estás loco, no me importa, y el que no me quiera ver que no me vea. Nos vemos en noviembre. Yo no respeto nada de eso, yo siguiera mi vida normal, igualita como todo el mundo, normal. O sea, en el sentido de que si yo quiero irme yo sé, como en Dominicana todo el mundo se conoce, y uno siempre tiene un amigo. Ven, yo no voy a respetar nada, honestamente. Aquí yo lo tuve que respetar, porque si Eso yo tú, no lo bueno, respetaba, eso tú lo dices porque no te han agarrado por aquí como te agarran y te suben a una guagua. ya, O porque tú no bueno, has visto o porque quizás tú no viste a tu hermana llorando ahí al lado tuyo, viendo lo que está no, yo lo pasando. vi, no, yo no creo, yo creo que es que al final, por ejemplo, yo respeto las decisiones personales de cada quien, loco. Está Por bien, ejemplo, pero que vuelvo y te digo lo de ahorita, o sea, tus decisiones personales me afectan a mí, entonces si a ti no te importa, o sea, para mí es un asunto de que tus decisiones, si te afectan solamente a ti, amén, pero entonces tú no puedes
porque entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo se llama? El fin justifica, ¿cómo se dice? El vaina justifica El fin justifica los medios. los medios, exacto. O sea, porque tú entiendes que tú necesitas eso, tú tienes que hacerme daño a mí. O sea, No, o sea, no exactamente. Y es un tema para mí también un tema complicado porque entonces uno empieza a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Pero por qué aquello? Y por ejemplo, tú dices, bueno, lo que pasa es que si el que no respeta el toque de queda, pues entonces está afectando a otra persona que sí lo respete, que no tiene nada que ver con eso, y puede ser mi familia, puede exacto, ser una amistad, puede ser una... ese punto yo lo entiendo. Pero exacto. de todas formas, aún así digo, ok, puede ser que sea cierto, puede ser que sea cierto, yo voy a asumir que es cierto, pero el problema, o sea, no sigue siendo primero mi responsabilidad ni mi culpa. ¿En qué sentido? El hecho de que uno tenga, No, no, sí es tu culpa ¿y y por sí qué es mi tu culpa? responsabilidad. Porque si tú, si tú ocupas una cama de un hospital porque tú simplemente no te importó, tú me estás negando a mí la posibilidad de vivir. Pero porque no hay más cama. Pero eso no es problema, es que eso no es, ese no es problema Ah, tuyo. claro que el problema es porque me están quitando el No, impuesto. Me están quitando cuando tú pagabas el impuesto, está ¿cuánto bien. que se paga ya? Ok. 32. Sí, pero Claro que que me importa. no, no, no es 32. Eso no es cierto. Tú pagas más ¿Cuánto impuestos era? que yo. No, yo Por pago mucho. casi como 40 y pico. Me duele, Ya, yo lloro cada vez que me quitan. exacto. ¿Y cuánta gente tiene empleo formal aquí que pagan impuestos también? O sea, que eso no es verdad. Aquí es uno de los lugares que menos impuestos se paga. La gente tiene que salirse de esa vaina y dejarse de eso, porque aquí la mayoría de la gente trabaja trabajos informales y la única forma de cobrarte los impuestos es pagando la gasolina. Y eso es otro tema que la gente no lo entiende, pero aquí nadie quiere pagar impuestos. No está muy Es bien, más, no paguen impuestos. ajá, no me digas. Exacto, y esa seguridad que tú sientes allá, ¿es por qué? Nah, Ah, no venga, que me psicólogo. por muchísimas otras cosas, sí. Ah, Pero la sí, cultura es está diferente bien. realmente. Aquí la cultura es muy diferente. Sí, 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 pero la gente paga su impuesto. No lo quitan, sí. Nos quitan los impuestos, sí. No lo quitan. Ajá. Pero aquí tú no te lo puedes ni siquiera quitar. Qué bueno. Que yo entiendo No, que eso no, está porque bien. sí, pero, o sea, Pero, ¿qué te digo? pero en el tema, por ejemplo, el tema dice, bueno, le estoy quitando la cama, pero ¿por qué no hay Ujú. cama? Ok, Ah, David, pero en lo que eso se resuelve, tú no puedes decir, ah, no, eso es culpa del gobierno que tú estás muriendo. no, yo estoy culpando al quien sea, porque yo, por ejemplo, si hay no quiero mencionar clínicas, pero las clínicas privadas estaban haciendo una clase de salvajada. Esos Oh, sí, tigres son unos malditos psicópatas. oh, O sea, sí. esos tigres son unos psicópatas, ¿verdad? El empresariado, esa es como esa creme de la creme en el término de los hospitales, ya sean los directores, los tigres son unos psicópatas. No hay otra manera de definir esa vaina. Unos psicópatas. Y esos tigres, yo lo veo los chocos en la calle. Esos tigres de coger un helicóptero y tirarlo todo. Full. Men, Ok, no, no voy a llegar tan lejos, pero pero es yo creo que difícil. tú puedes estar de acuerdo que esos tigres son unos psicópatas. La cosa que hicieron en la clínica privada simplemente para maximizar la ganancia. Y yo soy pro capitalista, yo soy pro mercado. Men, pero hay que tener cierto tipo de moral y ética. En Dominicana, Sí, yo no puedo hablar de eso porque como mi esposa trabaja en un hospital público, no, bueno, a ellos le llega los problemas que las clínicas grandes rechazan, ¿verdad? Entonces, tú ves, yo ahí no yo puedo, escuché solamente no tengo, yo escuché de un solo centro, digamos, sí, de boca en boca, ¿verdad que sí? Porque los comentarios uno puede pasar que la gente lo exagera, pero yo escuché de un centro que hizo el trabajo bien allá. Uno o dos centros que lo hicieron como lo tenían que hacer, pero el resto no lo hicieron. Simplemente para maximizar la ganancia y muchísima ganancia. Entonces, men, o sea, ok, entonces yo tengo que cohibirme porque el otro quiere sacarle una ventaja económica a una superventaja económica a una pandemia. yo Nah. sé, yo entiendo, sí, yo entiendo ese punto, pero para mí no, o sea, es más, o sea, dadas las condiciones, ¿verdad?
lo que tú hagas tiene repercusión. O sea, no importa si el país está bien, está mal, si la gente, que esto, que lo otro. Si lo que tú haces me afecta a mí, entonces yo entiendo que tú estás siendo egoísta. Punto. O Yo sea, creo, yo creo que cada... porque el problema es que tú y yo tenemos las mismas condiciones. No es que yo tengo una peor condición que tú, porque hay gente que lo está haciendo mal. Es decir, muy bien podría ser la situación contraria. Si yo, o sea, vamos a suponer que tú te quieres joder, ¿verdad? Como tú dices. Tú vas a gozar, pero yo me quise joder primero. Y yo estoy ocupando una cama. Y tú te estás muriendo. de que se joder primero. De que los demás Claro. quisimos joder, pero tú... Sí, porque, exacto. Porque a mí no me importó que tú no encontraras cama, ¿verdad? Y yo, en mi necesidad no sé, necesidad de qué, porque yo nunca he tenido necesidad de beber ni de nada de esa vaina. Pero en mi necesidad de llevarme el mundo por delante, ¿verdad? Yo no pude juntarme simplemente con mi familia a hablar y tranquilo, sino que yo tuve que juntarme con 10,000 gente en un lugar, a beber, a parrandear, a pegarme con todo el mundazo. Caí en cama y luego tú caes en cama. Entonces, ¿qué tú vas a hacer cuando tú llegas a la clínica? Ah, no, déjame morir porque esto fui yo que lo decidí. Bueno, si tú me preguntas si yo tengo que responder de manera personal esa pregunta, yo diría, eh, al final yo tendría que entender que yo tomé mis propias decisiones. O sea, que Exacto. yo sé Y o sea, que yo sé y cuál... tú te vas a quedar ahí pataleando. No, yo voy a patalear, Ah, obviamente, porque yo no me quiero morir, nadie se quiere morir. Pero al final del día, pues, o sea, si yo tomé mi decisión de hacerlo, porque él, por ejemplo, yo sé cuál es la realidad dominicana. Entonces, yo sé, eh, yo soy la persona, yo no tomo decisiones en base a lo que debería de ser, sino en base a lo que es. ¿Verdad que sí? Entonces, yo sé que el sistema dominicano no funciona, el sistema de salud dominicano no funciona en términos públicos, eso no es mucho, funciona poco o funciona mal. Eso no hay que discutirlo. En términos empresariales, por ejemplo, en el sector privado, los empresarios, de verdad, hay muy pocos empresarios que tienen una ética y una moral que te dice, ok, este empresario sí es, por lo menos tiene cierto tipo de framework moral que compartimos. mm. Y esa es la realidad dominicana. Yo no lo puedo ignorar, yo no puedo hacerme loco y creer créeme que eso no es así. Entonces, en lo personal, yo digo que esta es mi realidad. Mi realidad es que los chances de que si yo hago X o Y, yo llegue a una situación de que no haya cama, ¿qué yo hago? Tengo que tomar de manera responsable la decisión de decir, ok, yo me voy a tomar el riesgo de que si yo caigo mal, Mm. aquí, yo voy a tener el riesgo de que no encontrar una cama. Yo tengo que usar la realidad. Sí, y yo te entiendo, viejo, pero es lo que te digo, o sea, no es, porque el problema es que, o sea, para mí, es que tú me estás negando a mí la oportunidad, o sea, Es que tus no soy yo que te la decisiones, estoy negando. pero, ajá, pero ¿cómo Es que no? que, no, porque es que ya la condición está negada. O sea, el No, hecho pero de tú, o que sea, que tú me dices a mí que tú no puedes hacer nada para que eso no pase. O sea, que dadas las condiciones, tú no puedes hacer nada para evitar que si yo necesito una cama, yo la pueda tener. Tú no puedes hacer nada. La única opción tuya es gozar tu vida. O yo sea, que creo que no hay forma de que tú te sacrifiques un chin por el otro. yo me, tú me hablas en lo personal, yo digo que No, no, sí, no. yo me O sea, yo no lo digo, digo o sea, yo no pero, te lo estoy pero en diciendo a términos ti, generales, sino entonces, como a la población en general. O sea, como bueno, que es que yo entiendo lo que tú dices. Bueno, igual, yo tengo una percepción diferente de lo que viví en lo que hoy nosotros vivimos, ¿verdad? Que sin sociedad. Yo tengo una percepción totalmente diferente. En lo personal, yo soy más tipo,
Si es por mí, yo no sé si tú conoces un poco del tema, yo soy más anarco-cristiano, una cosa así. O sea, que para mí la libertad personal está por encima de todo y con un freno moral basado en principios cristianos. Para mí ese es mi respeto personal. Entonces, ¿Y cuál es el principio cristiano de tu vivir tu vida y al otro que se joda? Explícame esa parte. porque cada quien, que cada quien tiene también, cada quien tiene derechos y tiene responsabilidades. Cada quien tiene Ajá. ¿Y responsabilidad de su cuál? existencia. Oh, Yo no soy ok, y La ya. madre Teresa de Calcuta. No, pero tú me estás diciendo que tú tienes principios anarcocristianos, la parte cristiana. Yo puedo sentir empatía y compasión por el otro. Y yo la tengo, yo siento compasión y definitivamente si yo fuera médico, yo estuviera armando lío en Dominicana, full. Tuviera, aquí no se trabaja, hago un sindicato y aquí si no mejora la condición no hago nada y vayan al carajo. Ese sería yo en lo personal. Tú sabes, y yo siento compasión, loco, y siento empatía por eso que está pasando, no solamente porque en mi hermana yo entiendo que somos seres humanos, loco, tú ves gente morir, no es nada fácil, loco, yo no puedo ver sangre y ya estoy sudando. Tú sabes, imagínate tú ves eso Oye, todos los días, tú loco, eres o sea, pendejo. Sí. yo soy pendejísimo. Y yo digo, oh, pues tú imaginas tú ves gente morir, gente sufriendo, gente que no puede respirar, loco. Eso debe ser fuerte del día a día. Nosotros trabajamos enfrente de un monitor, o sea, totalmente controlado. Yo no estoy quitándole como menospreciando eso en lo No, yo absoluto. sé, yo sé. Y yo lo respeto y para mí, mucho respeto a la gente, a los médicos y la enfermera también, y la enfermera, que han vivido esos casos, porque yo no sé cómo yo lo pudiera, en lo personal, David Tavares lo pudiera manejar. Igual, cada quien tiene que ser responsable de sus decisiones y tiene que tomar ownership de la consecuencia de las acciones, ya sea Sí. positiva o negativa. Ahí es que yo como que termino, yo sé que es difícil, yo sé que todo el mundo puede, no, pues tú puedes hacer algo, sí, pero también tú puedes hacer otra cosa. Al final, ¿qué va a pasar? En una próxima pandemia, vamos a esperar una próxima pandemia para arreglar la cosa. No, en mi caso con Dominicana, yo me rendí, yo dije, yo me voy, esto no es para mí, yo me voy. Y terminé yéndome. Sí. Pero de todas Pero, maneras, man, que tú que estás en Alemania, allá han muerto 90.000 personas. Tampoco no es que porque el sistema de salud de allá es lo máximo. 90, mira, yo soy de Moca. La población yo creo que de la provincia completa son como 200.000 personas. Eh, Déjame ver. En un lugar que hayan muerto quizá un poco más personas. Vamos a poner en Rusia que han muerto 133.000. En la India han muerto casi 400.000. Bueno, en Estados Unidos han muerto 620.000 casi. La población de Santiago es como de 1 millón de personas de la provincia, me parece. Si tú sumas la muerte de India y Estados Unidos, tú estás arrancando Santiago completo del mapa. O sea que lo primero es que todas las personas con las que tú viviste en tu niñez se van. Tu familia, todo el mundazo. A mí eso no me parece un relajo, o sea, a mí eso no me parece algo tan simple de ver, o sea, yo creo que uno puede sacrificarse un poquito más por el otro. Y ese es mi punto, o sea, uno puede hacer un pequeño sacrificio. Eh, yo sé que tenemos un año y pico en esto, pero y que mucha gente le afecta mentalmente, especialmente porque resulta y viene el caso que los que somos jóvenes somos los que más eh, propiciamos ese ambiente de libertad y que sí, pero a lo que más le ha afectado esto de verdad son a las personas mayores que tienen ya 3 veces la edad de nosotros, 2 veces, y para ellos se hace muchísimo más difícil hacer ese cambio. Y ellos son los que se están sacrificando, que están dejando de salir, que le está afectando muchísimo no ver a sus hijos, a sus nietos, que están tratando de
de mantener distancia, qué sé yo cuánto. Pero nosotros no podemos hacer un sacrificio por ello. A mí eso no me parece como... Es demasiado egoísta. Para mí es demasiado egoísta. Ese es mi punto. Entonces, yo entiendo que uno puede quizá hacer un pequeñito esfuerzo. Por ejemplo, mi papá es hipertenso. Y yo llegaba a mi casa siempre con mi mascarilla y mi cosa. ¿Tú crees que a mí me gustaba eso? ¿Tú crees que yo me sentía cómodo con la vaina esa asfixiándome? Yo no me Yo sentía no puedo cómodo. respirar con eso, en verdad. Yo no puedo respirar yo Yo cuando sí, yo literalmente yo no puedo respirar con ella. bueno, a mí esa De- vaina desde que yo duro un rato con la mascarilla me sale una espinilla aquí en la nariz, una vaina. no, yo tengo que usar mascarilla, que la tengo que usar y a veces me lo quito en el tren. Ajá. Yo tengo que estar así porque que no puedo respirar, de verdad no puedo respirar, no puedo durar 20 minutos, 15 minutos con ella porque empiezo a sentirme como asfixiado. Sí, pero tú te acostumbras y ese es el punto. Eh, sí, porque los médicos duran 24 horas, especialmente los médicos de este país. Pues no estamos hablando de los médicos de los países de verdad. Tienen que durar 24 y 30 horas con la mascarilla. Entonces, al principio a mi esposa se le quemaba la vaina en la cara. Ujú, ujú, ujú. Y lo peor es que a veces el hospital ni siquiera te provee de eso, tú tienes que comprarla, ¿verdad? Y a veces tienes que hacer dos mascarillas porque una es muy... Bueno, ese es otro tema. Pero mira, la mayoría de los jóvenes que son las personas que se están quejando de todo esto. Y mientras la gente tiene como más edad, se queja menos. Quizás porque entiende lo que se llama sacrificarse un poco. Entonces, mientras más jóvenes son, tú ves que es, porque tú en el teteo, tú no ves personas mayores casi. Es muy difícil. Y esas son las personas que más quieren su libertad y que más quieren y que el gobierno no me jode y que sé yo cuánto. Entonces, es para mí tan simple como eso. Vamos a hacer un esfuerzo. A mí, quizás es por mi personalidad, tú sabes, yo no soy una persona de la fiesta, del coro, del en el medio. Yo sí me juntaba mucho con amigos anteriormente, así como simple, vamos a salir a comer una pizza, vamos a juntarnos un rato en la casa, lo que sea, ese tipo de cosas. Y eso ha desaparecido, tú sabes. Eh, Hay una foto que tengo por ahí de mi cumpleaños, que fue mi esposa y yo, y un bizcocho que duró como una semana, porque tú sabes, así fue la realidad, o sea, yo ni siquiera vi a mi familia en esos días. Eh, Pero es un sacrificio que yo lo hago. ¿Por qué? Porque hoy mi mamá, mi papá, mi familia completa está bien y a nadie en mi familia le ha pasado nada. Pero uno no puede decir lo mismo de otras familias, tú ves. Entonces, eh, no sé, yo siempre he dicho que uno tiene así que hacer sus esfuerzos por el bien del otro. Y hay veces que es inevitable que tú eres egoísta y tú lo sabes, o sea, no tú, cuando digo tú, digo todo el mundo. Ujú, ujú. Hay muchas ocasiones en las que yo he dicho como que, cónchale, quizá yo soy demasiado egoísta, pero en un problema así, como tan que lo que yo haga le afecta a gente que yo ni conozca. Gente, o sea, yo creo que uno tiene que ser un poco más sensible. Esa es mi opinión final. Yo entiendo. Yo entiendo eso. Ahora, igual, es como, por ejemplo, igual es la percepción que yo tengo para mí. O sea, yo era cuando estaba más joven más de que más Revolucionario. sí, yo era más revolucionario en el sentido de ser más de izquierda, así, de responsabilidad social y todo eso, así. Mm, Y, y, y después yo empecé a entender las cosas desde un punto de vista, digamos, más diferente, para mí más apegado para mí a la realidad ujú. empírica. Eh, entonces, pero yo digo que yo entiendo eso, loco. Al final, para mí, yo hago los sacrificios por mí y por mi familia.
Y yo tengo un, digamos, sí, un, un deber de hacerlo. Yo tengo el deber de velar por mí y los míos. O sea, por mí y mi familia. Eso, ese hay. Ahora, mi responsabilidad no es que a mí no me importe el otro, porque yo entiendo como el principio de no agresión. O sea, yo no soy como, no hay que agredir a nadie ni ese tipo. Y a mí no me gusta Ujú. a mí me gusta tener los límites como específicos. Y claro. Pero mi responsabilidad es conmigo y con mi familia. Y así debería de ser. Yo creo, cuando tú hablas, por ejemplo, y yo creo que tal vez tú estás hablando un punto, cuando tú dices a la gente que sale al teteo, esa gente no está siendo responsable, esa gente está siendo totalmente egoísta, porque al Oh, final sí. ellos van a su casa Ujú. y tienen gente, tienen a su familia, ¿verdad que sí? Y después ellos saben No, que y esas son la gente que más quieren a los abuelos, oye. Esos son los tigres que más quieren a sus quieren, abuelos. Y claro, allá claro, van y claro. le llevan su vaina. Claro, y por ejemplo, yo no me puedo identificar con ellos porque yo creo que están siendo irresponsables. Sí, Ese es sí. lo que ese es mi punto de vista ahora. Igual, yo respeto la decisión de cada quien de ser irresponsable. Ahora, yo no puedo pretender que es realmente el problema es real. O sea, el hecho de que no hayan camas porque un tigre se la pasa bebiendo en la calle, en parte porque el tipo salió de manera irresponsable y hizo lo que hizo, ¿verdad que sí? Pero la causa es una consecuencia del problema real y el problema es que por X o por Y, ya sea en el sector privado o a nivel de Estado, Ujú. no hay UCI, unidades de UCI suficientes, unidades de cuidado intensivo Pero eso tú lo suficientes. dices en el país o tú lo dices en el mundo, porque por eso te digo que en Alemania van 90.000 muertos. Sí, es interesante. A mí me tocó, por ejemplo, cuando pasó a Que tú hace Alemania. un año me decías que esto no pasaba de 500.000 de muertos, iban 4. Correcto, sí, sí, sí. Yo me pude haber equivocado porque yo incluso en un principio también estaba No, no, que súper te friqueado con equivocaste. el tema. Depende. O sea, te digo que depende. Yo no puedo decir que no me equivoqué o que me equivoqué porque todavía no se sabe. Porque, por ejemplo, hay una discrepancia en el tema de cómo se cuentan los muertos. Hay casos Ujú. donde han salido de que le daban bono a la clínica, no sé, en Dominicana, pero en otros países del mundo, que le daban bono por decir que fue el COVID. Y entonces, like, Ah, no sé. yo No sé creo si que qué aquí, tanto eso fue yo creo generalizado. que aquí pasó lo contrario. Aquí había clínicas que decían que no habían casos porque la gente no iba a esas clínicas. O sea que aquí los casos de COVID, cuando vine a ver, fueron mucho más y no se están Entonces, contando. o O sea, sea yo no que, sé. Eso yo no sé. Pasa de que no, porque si tú moriste con COVID o del COVID es otro tema. Ahora no, ahora no, si estaba COVID era por el COVID. Entonces ahora pasa ujú, con uno que hace con el tema de la vacuna, que dice, no, 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 no es la vacuna, es que ya tenía precondiciones. Pero hace un año ujú, atrás era de que no, 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 no es por las precondiciones, es por el COVID. So, no sé, la verdad, yo no sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero sí. lo que es innegable es que hay muertes. Entonces yo, por ejemplo, a mí me tocó, yo vivía cerca, ¿no? Digamos relativamente cerca de donde hacían manifestaciones. Aquí en Berlín Ujú. hacen manifestaciones hasta por quitarme esta paja. Mira que yo no paja el gobierno. Pero bueno, el caso es que me tocó en una cruzar cerca por una manifestación anti-lockdown. Y yo crucé por ahí, entonces me puse a hablar con un señor como adulto. Y me puse a hacer como el papel de abogado del diablo, a preguntar lo que yo leía en el periódico, preguntar. Ujú. Y la persona empezó a hablar del tema, por ejemplo, de la muerte aquí en Alemania. Men, ¿cuánto era? Básicamente era como más del 90%, loco, de las personas que murieron o que han muerto, están por encima de la, ¿cómo se llama? De la edad, ¿cómo se Ujú. llama? Como por ejemplo la expectancy, ¿cómo se llama? Como la edad que tú esperas vivir.
Ajá. Como 73, una cosa así, aquí en Alemania. Y la mayoría de muertes estaban por encima del 73. Y yo le pregunté porque Sí. tenía un anuncio sumamente gracioso. Entonces yo le pregunté, ¿por qué tú dices eso? Y dice, mira, y me enseñó la data. Y después yo no le creí. Después yo busqué la data y yo, coño, pero es verdad. Entonces, men, tú dices, bueno, son 90.000 muertes, son en Alemania entera. Estamos hablando aquí hay 80 millones de personas. No son realmente Un uno por pocos, ciento no son pocos. Eh, Sí, un 1%. No, no, un 0,1%. correcto. Entonces el caso es que tú dices, bueno, cuando tú revisas la data, tú dices, la mayoría que murieron están por arriba del tiempo, del tema de la edad. La clase trabajadora, o sea, la gente que tiene la capacidad de trabajar, tiene un riesgo de 0,00001 de morir de COVID aquí en Alemania. Y a todo el mundo lo Ujú. trancaron. Y a la gente Sí, no le sí. gustó eso. Entonces No, dice, bueno, claro. sí, cuidar a los viejitos, para cuidar a los viejitos, ok, pero tal vez lo podemos cuidar de otra manera diferente. Quizá. Lo que pasa es que tú estás asumiendo que el ser humano es racional. Y te, ¿Por te qué tú voy a dices? porque nosotros no somos racionales. No, no, pero, ok, dale. Porque tú entiendes que todo el mundo va a ser tan responsable como tú. Y esa es una de las cosas que yo siempre me acuerdo de papi me dijo un día. No recuerdo por qué era, si era que yo estaba haciendo un negocio malo de lo mío, porque yo no sé hacer negocio. Y él me dijo, el problema es que tú crees que todo el mundo es como tú. Y ahí yo entendí que eso nunca va a pasar. Que tú, por ejemplo, tú dices, no, porque yo sé que los tigres que están en el teteo son irresponsables y que yo no haría eso y yo quiero mi libertad. Tú estás asumiendo que todo el mundo tiene la capacidad de pensar así y de ser responsable. Entonces, lamentablemente, loco, el ser humano es sumamente irracional. Mm, Eh, yo compré un libro ahora que no lo he leído, pero que estoy ansioso por leerlo, que se llama Noise, A Flaw in Human Judgment. Y te dice, por ejemplo, eh, si tú eres médico, si tú eres juez, si tú eres alguien que toma decisiones así basado en un análisis de algo, tú sabes muy bien, o no sé si tú sabes, pero, por ejemplo, si tú tienes hambre, tú no tomas las mismas decisiones que cuando tú estás lleno. Si un médico a las 5 de la tarde no hace los mismos diagnósticos que ese mismo médico, bajo las mismas condiciones, la misma enfermedad, el mismo paciente, todo, a las 9 de la mañana. Un juez, hay una estadística bacanísima de la diferencia del mismo juez tomando decisiones sobre un caso totalmente igual o similar a las 9 de la mañana que a las 4 de la tarde. Entonces, eso es simplemente, te estoy hablando de un cambio de horario, pero hay muchísimas otras condiciones que pueden nublar tu judgment, tu forma de juzgar las cosas. Entonces, nosotros no somos seres racionales que como queremos creer que somos. Entonces, y lamentablemente, o sea, no todo el mundo llega quizá al nivel de, por ejemplo, de haber visto cosas que tú hayas visto, de estudiar lo que tú hayas estudiado, de quizá, por ejemplo, eso que tú hiciste, de tú ser abogado del diablo, preguntarle al tipo, vaina así como para tú ver, yo me imagino que y la impresión que me da que fue para ver las dos caras de la moneda. claro, claro. Eh, ¿Tú crees que, qué sé yo, el 20% de la población hace esa vaina? No, no, simplemente no. Entonces, es más complicado de ahí para mí, porque no todo el mundo tiene la capacidad de pensar. Qué fuerte, loco. Es posible. Y por eso Y es que entonces hay que tomar decisiones por ello. sí, sí, no, Para sí, y no, protegerlo de su autodestrucción. no, yo dejaría, igual,
Yo dejaría que el que se quiera destruir, que se destruya. No quiero no me gusta tomar Pero decisiones de ese tipo. ajá, pero que esa no es, eso, o sea, ¿qué te digo, loco? La idea es que eso no pase. O sea, la idea es que la gente no se autodestruya. ¿A qué? Sí, no, bueno, yo entiendo por qué tú lo ves así. Yo te digo que, por ejemplo, yo lo veo totalmente, yo lo veo del lado opuesto. Yo lo veo incluso, yo estoy de acuerdo que la gente no toma decisiones racionales y toma decisiones totalmente egoístas. Y como yo sé que la gente hace eso, yo quiero tener la libertad de que eso no me afecte. Yo no quiero que gente imperfecta empiece a tomar decisiones por mí y que para protegerme. A mí no me proteja, déjame hacer lo que yo quiera. Y el que anda en teteo, ok, tú puedes tomar la decisión que te dé tu gana y yo tengo la capacidad de yo poder sobrellevar como cualquier inconveniente que este tigre me esté causando. Así, en esa sociedad es que realmente yo creo que uno tiene que vivir. Y yo creo que eso es lo que uno debería, desde mi punto de vista, empujar. Yo no quiero que 10 gente que no se identifican conmigo, ni se identifican o sea, la creme de la República Dominicana, tomando decisiones por 10 gatos. Men, eso yo me lo encuentro, para mí es increíble. Aquí no son 10, aquí son 300 tomando decisiones, pero son 300, no son 10 para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, Bueno, es un país más grande, tú, o sea que. yo no confío yo no confío en el que abuse de su libertad, pero tampoco confío en el que quiere tomar decisiones para protegerme a mí. Eso es lo que yo no, eso es lo que a mí, eso es lo que yo no comprendo. Hay muchísimos factores, por ejemplo, por cuál yo de confiar por ejemplo, Estado. Aquí en Alemania, aquí en Berlín, duraron, no te voy a mentir, duraron como 40 años, me pasé en un aeropuerto. Y yo dije, en serio, pero si ni siquiera en Dominicana, ¿vale? O sea, ¿y por qué, loco? Por un regalo problema de corrupción que había con ese aeropuerto y uno de los bancos mucho más corruptos de este país. Y entonces, no, yo no confío en ellos tampoco, no confío que ellos estén tomando decisiones. Imagínate, yo no puedo, ellos no pueden ponerse de acuerdo para hacer aeropuertos. Entonces, ¿por qué ellos tienen que ponerse, o sea, tomar las decisiones en base a mi salud? No, no confío. Yo no estoy diciendo que Porque está mal, yo alguien no estoy diciendo que es digo. porque alguien tiene que hacerlo, David. O sea, el problema es que alguien tiene que hacerlo. Pero, mira, hay eh, una teoría eh, de por qué las religiones existen. Una de las teorías es la siguiente. ¿Cuántas personas tú conoces? Yo, ¿Cuántas personas tú conoces? bueno, muchísima gente, digamos 1000 personas. Okay. O sea, tú te lo sabes los nombres. Sí, Yo puedo mencionar, bueno, digamos que yo me puedo, sí, 1000 personas, vamos a decir 1000 personas. Ok. ¿Cuántas personas de esas realmente tú conoces? 5. Quizá un poco más. En realidad, el ser humano tiene la capacidad de tener la mente aproximadamente, como conocer más o menos bien, 150 personas. Después de ahí, tú no conoces a más nadie. O sea, son conocidos, o sea, tú sabes quiénes son, pero tú no los conoces. Entonces, cuando las sociedades empezaron a crecer, tú no sabías quién era el ladrón ¿cómo se llama? De tu campamento, vamos a decirlo así, porque antes de tu, ¿cómo se llama? Asentamiento, eran asentamientos de personas. Y tú necesitabas luego cómo controlar ciertos comportamientos de la persona. Entonces, si tú te das cuenta, aunque la mayoría de las religiones te dicen que Dios es amor, la mayoría de los dioses son castigadores. Y esa era la forma de tú controlar más o menos a esa gente que misbehaving, tú sabes. Y era con un ser superior que podía decirte a ti que tú estabas haciendo algo mal. Es una teoría, es una teoría. Pero la teoría para mí hace pila de sentido. Entonces, porque al final, cuando tú tienes 10 millones, vamos a poner 1 millón de personas, que era como
la ciudad más grande como de los tiempos de lo que no había ciudades, vamos a decirlo así, ¿cómo se llama esto? Babilonia y eso. Llegó a ser una ciudad como de 1 millón de habitantes. ¿Cómo tú controlas gente que tú no conoces, que no te haga daño a ti? Entonces, lamentablemente tiene que haber una jerarquía de quién tome decisiones, de quién pueda tener como todo más o menos organizado. Y tiene que haber una cabeza y tiene que... ¿Y por qué es que no hay otra forma? Porque es que, por ejemplo, tú y yo somos dos y todavía tenemos 1 hora y pico hablando caballo y todavía no nos hemos podido poner de acuerdo. Entonces, si cada quien toma sus propias decisiones, ¿a ti te convendría más hacer un elevado en aquella calle porque tú vives allí? O tú vives cerca y a mí me convendría más hacerlo por acá. Entonces, lamentablemente, hay mucha corrupción, ¿verdad? Y no todo el mundo quiere lo mejor para ti. Y eso es obvio. Y tú no puedes confiar plenamente en esa gente. Pero alguien tiene que hacerlo. O sea, mi punto es que está bien, tú no confías en nada de eso, pero... Y yo estoy de acuerdo que tú no puedes confiar en nadie. Y hasta en la Biblia lo dice, ¿verdad? Si tú Y te que quieres ir por maldito el sea lado el hombre que crítico. confía en otro hombre. Exacto. Maldito Si sea el tú lo hombre que quieres confía en ver... otro hombre. Está fuerte, loco. Ajá. Pero también la Biblia dice que al César lo Al del César lo César que es César. Ajá. y a Dios lo que de Dios. Entonces, no podemos vivir como los chivos sin ley. De alguna forma, tiene Ahora que necesitamos haber... orden, tú quieres decir. Que necesita Exacto, orden, ¿no? Exacto. Yo estoy de exacto. acuerdo que se necesita orden. La forma de conseguir ese orden, yo estoy totalmente en desacuerdo. Pero sí, Ok. yo entiendo que ahí se necesita, yo quiero orden, eso es parte Sí. de, No, y de- tú anhelas salir por la calle y que un tigre no te atraque, ¿verdad? O sea, yo bueno, tú anhelo no, tener la yo. capacidad de que si viene un tipo a atracarme, yo darle un tiro. De eso sí yo anhelo. Yo Salí armado hasta los no, dientes. no, yo no tengo, yo creo que no, yo creo que o sea, idealmente es que no me atraque ya, porque no entiendo cuál es la necesidad. No, en el mundo ideal, como tú dijiste, en el mundo Sí, ideal, imagínate, yo sé que yo entiendo eso, pero no vivimos en un mundo ideal. Para mí vivimos en un mundo lleno de cosas malas. Entonces, y de gente tomando decisiones malas. Eh, pero sí, en sí, el caso, sí. en el caso de que, por ejemplo, es que, por ejemplo, a ver, aquí hay un tema sumamente interesante, tal vez podríamos terminar con eso para tomarlo más adelante. Pero hasta qué punto, o sea, hasta dónde esto puede llegar, por ejemplo, la aplicación del orden. ¿Hasta qué punto puede llegar la aplicación del orden que no afecta a la mayoría de gente? Que no ¿Cuándo? afecte negativamente. Que no afecte de manera negativa a la mayoría de personas. Ese es mi temor con la forma tradicional de sostener el orden. Por ejemplo, el tema aquí de la policía, men. O sea, el tema de la policía, aquí yo me siento sumamente seguro. Yo sé que en parte la cultura, en parte el sistema económico. Hay unos estudios que mientras hay más, dicen donde hay más, mientras en los países, en la sociedad donde hay más desigualdad económica, hay mayor violencia. Aquí somos todos pobres, esa es la verdad. Y entonces, pero en otra parte, el otro factor es el tema de la policía, men. La policía, loco, quita tu galleta sin pensarlo, viejo. O sea, los tigres no lo piensan 2 veces porque tú estás infringiendo el orden. Pero se da mucho caso, loco, ¿qué tanto poder tú le das a un policía, men? ¿A qué tanto poder tú le das al Estado? ¿Qué tanto poder tú le das a la autoridad que rige sobre ti? Donde no vaya a afectar a la mayoría de gente. Yo creo que es imposible. Al final del día, termina afectando a la mayoría de gente. Siempre. No hay nunca de que, tú nunca has visto en la historia de que, oh, no, le dimos tanto poder y ellos decidieron no, no usarlo. Ven, ellos al final de cuentas lo van a usar. Ahora salió el DNI, que creen crear el DNI de reserva de inteligencia, que el que no sea un chivato le ponen una multa y lo pueden poner preso 5 años. What the fuck? Are you fucking crazy? O sea, en los tiempos de Trujillo, vamos a hablar en los tiempos de Trujillo, o sea, y ahí dice, no solamente en Dominicana, aquí hay 2 unidades de inteligencia, un desastre. Eso al Lo que, final pasa. según lo que yo entendí,
parte de lo que quieren hacer aquí, y quizás me estoy desviando del tema, pero es que ¿cómo se llama? Los cuerpos castrenses aquí están jodidos, loco. O sea, los políticos hacen su cosa y vaina, pero los militares aquí, viejos, son... Claro, loco. O sea, se ha descubierto que son los que tienen el real poder. Entonces quieren quitárselo a ellos, porque entonces ellos manejan los cuerpos de inteligencia, o sea que ellos hacen todo. Entonces tú puedes decir, bueno, es otro ejemplo el tema de la guerra contra las drogas. Oh, no, lo que pasa es que con la droga eso es malo por la salud y nosotros tenemos que cuidar a la gente. Ven, eso ha sido un desastre rotundo y objetivo en todos los países del mundo, históricamente. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Entonces ahí es que yo digo, ok, Porque, como, porque la gente vive usando alcohol y vaina. Por ejemplo, bueno, ¿no? Bueno, te vuelvo y te digo, no todo el mundo piensa como tú. Pero a mí, por ejemplo, tomar no me hace bien. Y es algo que yo lo he internalizado y simplemente no lo hago. Punto. Y si a mí la droga no me hace bien, yo debiera tener, claro, si yo no llego a un nivel de adicción, ¿verdad? Yo debiera tener el poder de decir, no, esto no me hace bien y no lo hago. ujú. Pero ya creo que se mueven otros intereses con ese asunto. Y No, quizá, y mucho y tabú también, tú ves. también hay mucho Hay tabú. mucho Y tabú. el punto también es que la sociedad le dio demasiado, o sea, no es posible, loco. El ser humano viene dañado de fábrica, loco. Nosotros venimos defectuosos de fábrica. Sí, porque es que la naturaleza se trata de sobrevivir. Entonces, en ese sentido, yo no confío no confío en el otro tomando decisiones. A mí no me importa. Puede venir Platón, puede venir Aristóteles y decir, "Oye, no, no me importa, no confío en ti, no me jodas." Porque es que al Sí. final, loco, no, y no porque yo te digo, la gente, digamos que los 10 el consejo ese que toma las decisiones dominicanas de la vacuna y del toque de queda son gente sumamente inteligente, sumamente, pero igual yo no confío en los corazones de ellos, en las intenciones de Sí. ellos. No, yo tampoco. O sea, el problema es, para mí, que, o sea, yo no confío yo pongo en duda todas las decisiones que se toman, pero ¿cuáles son mis opciones? Desobedecer. Ajá. Y, ajá, ¿por? Es la única forma, Y men. si ellos están en lo correcto? Tú tienes que asumir la responsabilidad de la consecuencia. Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero para mí, Porque al no, final del o día, sea, no, eso es como que, ok, déjame ver de qué forma yo la voy a pegar. No, yo no puedo, o sea, no, no, yo entiendo eso. yo no puedo, o sea, yo no puedo vivir mi vida así. Yo no Yo- puedo yo- vivir esa vida en la que todo lo que está pasando a mi alrededor yo tenga que estar como que sumamente chivo. O sea, yo estoy, vamos a decir, yo siempre estoy tratando cuando me dicen algo, lo que sea, yo me entero de algo, lo que sea, yo siempre le busco la contraria, ¿verdad? Pero entonces después luego, ¿cuáles son mis opciones? Yo no voy a desobedecer simplemente por porque yo desobedecer, no. ¿verdad? Que sí, por Exacto. necio. Ajá. Entonces, a menos que yo tenga razones sumamente como contundentes para yo decir no. Porque es que al final del día, en teoría, esas personas están tratando de hacer lo mejor para todo el mundo. En teoría, está bien, sabemos que no es así siempre, sabemos que... Pero aunque el ser humano no es bueno, coño, no puede ser tan malo, loco. O sea, Yo creo que es malo, loco. Yo creo entonces, que el ser humano es malo, loco. Yo sí creo que el ser humano es malo. Yo creo que el ser humano. mira, el otro día una amiga me dice que ella no se ha vacunado porque ella no sabe si en verdad la vacuna te va a dejar estéril. Oh, yeah. Yo leí eso ¿Sabes? por ahí. Eh, y yo me quedo como que, ok, ¿y tus padres? ¿Verdad? Que hay uno de ellos que es hipertenso y que tiene su problema. Y yo me quedo como que, o sea, si tú te quedas estéril, tú estás tratando de evitar que una persona que tú no conozcas, o sea, como tú vas a ver.
tú quieres ver, o sea, tú no tienes datos sobre eso, ¿verdad? Tú no sabes si es cierto. Pero en caso de que sea cierto, tú prefieres no quedar estéril y poner en riesgo a tus padres con lo que tú vives. O sea, Ujú. no dije que yo no tengo una relación con mi papá y mi mamá, no. Tú Yo sabes. entiendo. Y entonces, yo no puedo vivir en ese dilema de la vida, con esa inseguridad para todo. No sé, a mí no me, yo creo que yo tengo otros problemas. Más importante que tal, Más ¿verdad? Que eso. importante, más importante que yo saber si una tercera dosis va a ser la cura. No, no, yo tengo otros problemas. Y el tema de la tercera dosis, eso, que es interesante. O sea, de verdad, yo lo leo en las redes sociales, mucha gente hablando pendeja. El tema de la tercera dosis, eso, y no que, vamos, a mí que, yo con el tema, por ejemplo, por eso es que a mí no me gusta defender nada, porque, por ejemplo, ¿qué están hablando de Dominicana? De que querían pasar una ley, de que el que no se vacuna, de que no podía ir a una oficina a trabajar, una vaina así. Es una loca, o sea, como loco, o sea, Ujú. ya, o sea, una ley, loco, una ley que te tienen que obligar a ponerte una vacuna. Yo no llego hasta ahí. Pero también yo veo el otro lado defendiendo el tema, o sea, criticando el tema de la tercera dosis. Es muy sencillo, loco. La vacuna china, que muchos estaban utilizando ya, en el mundo entero, la efectividad era como de 80%, una cosa así. En el mundo entero. ¿Verdad que sí? Y Ujú. muchos países decidieron tener una tercera dosis, Sí. United Kingdom, yo creo que Australia también, España. Canadá, España, por ese tema. No es por más nada. Sí. Porque si tú me dices hubiera sido la Pfizer, que es la más cara, la Pfizer con dos, ya era, tú estabas listo y servido para, en teoría, no, y te No, vida normal. por ejemplo, es otra cosa que nadie menciona es, por ejemplo, mi esposa vuelve y la menciona porque obviamente, ¿verdad? Es médico y ella trabajó, de hecho, antes de empezar su residencia, ella trabajó en un centro de vacunación. Y ella me dice, no, porque es que tú te vacunas, tú tienes, cuando tú eres niño, tú te pones la de los 2 meses, la de los 6 meses, la de lo que sé yo, cuántos meses. Mm. Y todas esas que son subsecuentes, como hasta el año y pico, qué sé yo, son refuerzos de tétano y de un Ujú. par de cosas, pero nadie le, o sea, nadie, si ni siquiera, la gente ni siquiera pregunta de qué esa vacuna, viejo. No, al niño hay que ponerle la de los 2 meses. La gente no sabe qué vacuna es esa, porque no es una. Te están poniendo como tétano, no sé, un reguero de cosas, yo no me lo sé. Pero son como, te están tratando como 5 enfermedades con par de vacunas. Pero Ujú. la gente lo conoce como la vacuna de los 2 meses, la de los 6 meses. Nadie sabe de qué es. No ¿Tú hay idea que entiendes? tiene ni No, no, nada. no, no, no. Nadie sabe de qué es. Esa es la de los 6 meses. ¿Tú entiendes? O sea, muy pocas personas. Yo no sé, yo siempre he oído la de los que yo cuántos meses. Y ahora por el tema que es que yo me estoy enterando. O sea, te estoy hablando de ayer, hablando con mi esposa, antes de ayer, de que hay una vacuna que te la ponen cada que sé yo cuánto tiempo y todavía a los 10 años, yo no sé si tú te recuerdas que en el colegio te ponían otra vacuna o o no sé, pero generalmente los colegios lo hacían, te ponían tu vacuna y tú no sabes de qué era, ese era otro refuerzo. Lo que se está más o menos criticando es como la rapidez de lo de la vacuna del COVID, porque generalmente los refuerzos toman como un tiempito, tú ves. Ujú. Pero de todas maneras, loco, el 99.9% de la gente que está hablando no saben ni mierda de lo que está hablando. Yo le tuiteé a una persona de que tuiteé una estupidez. Que dije, usted está totalmente equivocada de lo que dice, pero yo admiro la seguridad con cómo lo dice. Like. Claro, no, Loco. no, no, sí, sí. Totalmente, viejo. Sí, Y sí. ese es un tema, loco, es un tema. Sí. Pero es lo que te digo, el ser humano no realmente no es racional, aunque lo quiera hacer. Porque es que ahí cualquier cosita te desvía a ti y te hace pensar una pendeja. Pero eh, el tema del lockdown, del toque de queda, yo creo que a nivel político quizás se ha utilizado, ¿verdad? Porque el tema aquí no es solamente el toque de queda, sino el estado de emergencia, que es otra cosa. El estado de emergencia es lo que le da al Poder Ejecutivo el poder de volarse ciertos pasos para hacer ciertas cosas, ¿verdad?
que es muy diferente, o sea, que para tú poder poner el toque de queda, tú necesitas el estado de emergencia. Entonces, pero ahí como que se confunden las cosas. Y el pueblo está, no, que el toque de queda, que el toque de queda. Pero la mayoría de la gente no está pensando en el estado de emergencia, por eso. Entonces, que ahí es que yo creo que sí, ahí sí es que pasan las cosas malas. O sea, estamos en toque de queda por una buena causa. Pero el estado de emergencia le da ese poder extra al Poder Ejecutivo de hacer cosas que se supone que para eso estaba el Poder Legislativo antes, ¿verdad? Para filtrar ciertas cosas. Yo no estoy muy versado en ese tema, pero tú sabes cómo son las cosas, ¿verdad? Por eso estoy aquí. Exacto, loco. Cuando tú vengas otra vez, tú tienes que tirarte para diputado. Nah, yo voy a armar una organización sin fines de lucro para hablar sobre libertad y criptomonedas. Para eso yo abrí una fundación. Y Ya. educar a la gente, ayudar a educar, que la gente, a enseñar a la gente a educarse por sí mismo. Y a los jóvenes, que se eduquen un poco. A mí me gusta el tema, por ejemplo, me puse a leer la Constitución Dominicana. Guácala. Ya yo entiendo muchas cosas de por qué son así en Dominicana. En parte eso, loco, porque también como que la base es muy linda en papel, la Constitución, pero termina evolucionando en lo que hoy nosotros tenemos en República Dominicana. Donde lo que son más, digamos, ambiciosos terminan, digamos, imponiéndose sobre los demás o Ujú. imponiendo su voluntad sobre el resto. Y entonces ese es mi tema. Yo por eso, como no confío en ellos, yo sé que todo el mundo es capaz de eso. Quizás hasta yo no quiero el poder de poder, yo no quiero tener la oportunidad yo no quiero tener la oportunidad de corromperme, porque quizá yo me vaya a corromper. Y como yo no confío ni siquiera en mí, yo no voy a confiar en el otro, y yo prefiero que nadie tenga la capacidad, la oportunidad de corromperse. Que tú entiendes, como, ok, tú te vas a corromper, a mí eso no me afecta. Así, a ese punto, en esa sociedad que yo prefería vivir, por eso el tema por ejemplo, de defenderse. Es decir, en Dominicana, loco, en Dominicana, men, ¿quién, ¿cómo tú andas? O sea, tranquilo. En Dominicana al final, yo no andaba tranquilo, loco. Yo tenía que estar mirando para todos lados y un par de veces. Yo recuerdo que salí una vez de la oficina y me cayeron dos tipos atrás, o sea, de la oficina del trabajo a mi casa, en un motor, los dos. Y yo me fui, me daba vueltas, di 30 vueltas y los tipos, locos, seguían detrás de mí, a dos vehículos atrás, y estos tigres, y al final me metí en una plaza. Loco, eso no es vida. ¿Tú entiendes? Pero yo después dije, oye, de verdad, la próxima vez yo quisiera tener la oportunidad de yo poder defenderme. Y Sí, sí, decirle, ¿qué es lo que ustedes quieren? Oh, no. sí, pero el problema es que son tigres, loco. Estos son más tigres que tú. Antes, cuando tú Eso vayas más a ser tigres que así, yo. ¡pa! Ya tú Ya te yo viste. estoy, ya. O sea Pero que no, man. eso no sería, para mí eso no sería la solución. Pero yo creo que la solución es educación. Educación, y aquí la educación está todos los días peor. Y Eh, leí que no se pueden, está fuerte sí, el tema de la educación allá y el toque de queda, pero son temas complicados. También el tema de muchos niños estaban en la casa. Allá no se usa mucho el tema de homeschooling. Y como que a mucha gente le dio durísimo tener que cuidar a la muchacha. no sé. Yo escuchaba gente quejándose, pero otra gente que he escuchado diciéndole, oh, wow, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, porque a pesar de esto malo que pasó, yo tengo la oportunidad de estar con los hijos míos. Yo conocí a una persona No he que oído dijo a que nadie no. que haya dicho eso. No, yo conocí a esa persona y dijo, yo no vuelvo a trabajar, yo ya hablé con mi esposa, yo me voy a quedar en la casa cuidando al muchacho, esto es lo mejor que me ha pasado, increíble, yo, wow, qué bueno, No, ojalá que fuera más personas así. yo no he oído el primero que dice eso, loco. Ya, Porque, por ejemplo, mis suegros son profesores. Bueno, ya mi suegro se retiró, mi suegra, bueno, pidió una licencia ahora por el asunto del COVID, porque ya eh, pasa de los 60 y eso, entonces, pero al principio, los profesores le decían, los papás le decían,
¿y cómo que ustedes aguantan a estos muchachos en la casa? O sea, ahora como que los profesores tienen más valor porque para mucha gente ha sido fuerte. Para mí, homeschooling, loco. Algo positivo de esto es que la gente se dé cuenta la importancia de hacer homeschooling, de pasársela con los muchachos en la casa, la educación, loco. Para mí eso, con el tiempo yo he valorado más, loco, la oportunidad de enseñarle, loco, a hablar, chamaquito tuyo, y, tú entiendes, a contar, tú Sí, sabes, a estar ahí, a estar presente. Para mí, con el tiempo, yo he empezado a darle muchísimo más valor a eso. Y a preocuparme más también sobre el futuro que no lo va a dejar al que viene atrás. Realmente, sí. es un tema que para mí yo me lo encuentro sumamente interesante y que de las cosas positivas que yo le he visto es que yo he visto gente que se han dado cuenta, gente cercana, la importancia de tener, de estar ahí Eso es para cierto. los niños. Sí, Yo eso digo es cierto. para los chamaquitos de uno, para los niños. Eso es cierto, eso es cierto. No, viejo, realmente yo sabía que no íbamos a estar de acuerdo y yo creo que Yo esa es la parte sabía, interesante. Si hablamos de software, yo creo que siempre vamos a estar como que sí. No, casi, ¿verdad? casi. Sí. Pero después tenemos mucho de qué hablar. No, man, muchísimas gracias y sé responsable, loco. Responsable, man. Sé Yo, libre, yo pero sé intento, responsable. yo intento, no, man, que yo soy empresa aquí. Pero sí, man, hay que intentar ser responsable. Hay algo interesante, no quiero seguir alargando. Eh, bueno, yo leí un libro sumamente interesante hace como 2 años. El tema de la diferencia entre culpa y responsabilidad. Y cuando, como wow, eso como que, tú entiendes, como que lo conecté, men, y para mí eso es muy importante, como uno empezar, a pesar de que uno no tenga la culpa de X o Y, uno empezar a ser responsable, mucho más responsable. Que me hubiera gustado que me dieran ese consejo varios años atrás, como 10 años. Pero, it is what it is. Exacto, sí, exacto. O sea que dejar la culpa. No, pues entonces, ahora sí, terminamos sumamente interesante la conversación, man. Yo sabía que no nos teníamos de acuerdo en nada. y, Es así. y me gustaría escuchar la opinión de más gente. Sí, sí, Que escriban en los vamos a... comentarios si le escriben o que no escriban o whatever. Y Nada, nos vemos la chévere. próxima. Cool, cool. Hablamos ahorita. Chao.